curso La fe de Jesús. Lección número 5. La salvación. La primera pregunta dice: ¿cuál es la consecuencia final del pecado? Romanos, en el capítulo 5, versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dice una frase que sabemos cuándo nacemos, pero no sabemos cuándo vamos a morir. Dios le había dicho a Adán y a Eva: no comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Adán y Eva comieron de ese árbol, y como consecuencia llegó la muerte. Y así como entró el pecado, entró la muerte. Y por cuanto todos nosotros somos pecadores, todos algún día vamos a fallecer. ¿Podemos acaso nosotros, los seres humanos, solucionar el problema del pecado? Es la segunda pregunta. Pero la Biblia nos dice en el libro de Jeremías, en el capítulo 2, versículo 22: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dijo el Señor. Aunque te laves con lejía. La lejía era un mineral alcalino que se localizaba en algunos lagos de Egipto. Este mineral era utilizado para blanquear. Hoy existen muchos o algunos químicos que se pueden utilizar para lavar y blanquear, claro, la ropa. Y el profeta Jeremías nos dice: aunque te laves con lejía, aunque utilices un blanqueador del más potente que pueda haber, y aunque amontones jabón, y aunque nos bañemos y quedemos empapados de espuma por causa del jabón, podemos limpiarnos exteriormente, limpiar nuestra piel, pues de alguna suciedad, pero la mancha del pecado permanece delante del Señor, porque la mancha del pecado es interna. ¿Acaso iba a dejarnos Dios morir en pecado y perdernos para siempre? La tercera pregunta dice: ¿qué provisión hizo Dios para salvarnos? Dice la Biblia en el libro de San Juan, en el capítulo 3, versículo 16, un texto bastante conocido: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo, envió a Jesús a morir en tu lugar y en mi lugar, para que no nos perdamos. No podemos solucionar el problema del pecado, pero en Jesús podemos tener esperanza. Jesús puede perdonarnos con su sangre, limpiarnos con su sangre de nuestros pecados, porque Él estuvo dispuesto a morir por nosotros, a morir en tu lugar y en mi lugar. ¿Cómo describió Jesús su misión? Dice la Biblia en el libro de San Lucas, en el capítulo 19, versículo 10: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscarte a ti, vino a buscarme a mí, los que nos habíamos perdido por causa del pecado, los que habíamos caído en desobediencia. Yo no sé cuál es tu condición, no sé cómo está tu vida delante de Dios, pero para ti y para mí hay esperanza. Dios puede perdonarnos.
puede perdonar cualquier pecado que nosotros hayamos cometido. Si vamos a Él con un corazón contrito, con un corazón arrepentido. Ahora, podemos preguntarnos entonces, ¿cometió Jesús algún pecado? Bueno, dice la Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Se necesitaba a alguien que no tuviese pecado, que no estuviese manchado por el pecado, para salvarnos. ¿Cometió Jesús algún pecado? Dice la Biblia, no. Fue tentado en todo, pero sin pecado. El enemigo le acechó. El enemigo le tentó. Pero Jesús no cometió pecado. Y ahora podemos preguntarnos entonces, ¿cómo es eso de que Jesús pagó nuestra deuda? ¿Cómo pagó Jesús nuestra deuda por causa del pecado? Dice la Biblia en el libro de Isaías, en el capítulo 53, versículos 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros los tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. El pecado trae una consecuencia final, la muerte. Pero Jesús se ofreció como el cordero que iba a morir en tu lugar y en mi lugar. Jesús estuvo dispuesto a pagar por ti, a pagar por mí, a pagar la consecuencia final del pecado, la muerte. Como un cordero que enmudeció, como un cordero que estuvo dispuesto a pagar con su vida por ti y por mí. Y el Señor no podía soportar vernos a nosotros perdernos para siempre, sin esperanza y sin una segunda oportunidad. Jesús estuvo dispuesto a venir a ocupar tu lugar. Jesús estuvo dispuesto a venir a ocupar mi lugar. Y la sentencia de muerte que yo debía pagar por el pecado, la sentencia de muerte que tú debías pagar por el pecado, Jesús estuvo dispuesto a ocupar tu lugar y mi lugar. No podía soportar que tú y yo nos íbamos a perder. Y como un Padre amante, Dios el Padre envió a Jesús a morir por ti y a morir por mí. Cuando estaba sufriendo en la cruz, Jesús no miraba cada latigazo, Jesús no miraba los clavos, Jesús no miraba la corona de espinas. Jesús estaba viendo la salvación que estaba logrando por ti. Jesús estaba viéndote a ti y a mí, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Jesús pagó nuestra deuda con su sangre, con su muerte. Sufrió todos nuestros dolores.
Todo lo que tú debías pagar, todo lo que yo debía pagar, ya Él lo pagó. Ahora solamente debemos aceptar a Jesús como nuestro Salvador. ¿Qué acto aseguró nuestra salvación? Es la siguiente pregunta. Dice la Biblia en 1 Corintios, en el capítulo 15, versículos 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús aseguró tu salvación y mi salvación. Porque aunque tú y yo algún día quizás vamos a fallecer, tenemos esperanza. Porque así como Jesús resucitó, cuando Él vuelva por segunda vez, nos va a resucitar si llegamos a fallecer antes de su venida. ¿Qué debemos hacer? Dice la Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo 16, versículos 30 y 31. Y sacándoles, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mi amigo, mi amiga, cree en Jesús. Entrega tu vida a Jesús. Abre tu corazón a Jesús y déjale entrar. Y seremos salvos. Serás salva, serás salvo. Además de eso, ¿qué más debemos hacer? Hechos en el capítulo 4, versículo 12 nos dice: Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Acepta a Jesús como tu único Salvador. Acepta a Jesús como tu Salvador. ¿Qué más debemos hacer? Apocalipsis en el capítulo 3, versículo 20 dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Abre la puerta de tu corazón al Señor. Abre la puerta de tu corazón a Jesús. No sigamos en pecado. No dejemos que el pecado nos haga pagar la consecuencia final, que es la muerte eterna. Abre tu corazón al Señor. Entrega tu vida a Jesús. No sé quién eres. No sé qué haces. No sé cuál es tu pecado o qué haces en tu vida oculta. No sé si has cometido adulterio, si has cometido fornicación. No sé si eres un ladrón. No sé si eres una persona orgullosa, una persona envidiosa. Si en tu corazón hay resentimiento, si en tu corazón hay odio. Pero debemos abrir nuestro corazón al Señor. No sé si en tu corazón o tú llevas una vida doble. Uno eres en tu casa y otro eres en el trabajo. U otro eres en tu iglesia. Pero el Señor nos llama a abrir nuestro corazón y dejar que Jesús entre. Y dice: entraré a Él. Él quiere entrar a tu corazón, Él quiere entrar a tu vida, quiere entrar a mi vida. Abre tu corazón al Señor y acepta la salvación que Él te da. No pagues la consecuencia del pecado tú. Ya Jesús pagó por ti.